Ya por allí les envié los apuntes desde hace rato. Entonces me gustaría que de una vez estableciéramos el primer examen. ¿Qué les parecería dentro de 8 días, el martes de la semana que entra, o prefieren el jueves de la semana que entra? ¿Alguien que quiera opinar o es igual para ustedes? Yo el jueves, profe. El El jueves. jueves. Bueno, El jueves. el jueves, entonces lo dejamos el jueves. Sí, El jueves. Bueno, sí, entonces lo dejamos el jueves de la semana que entra. Va entonces a comprender todo lo de introducción y fresa. Recuerden, son 25 preguntas de opción múltiple para resolver en 15 minutos. Y bueno, desde ahorita les comento que aunque Teams da 15 minutos, pues lo ideal es que ustedes lo estuvieran regresando enviando 10 o 12 minutos, a los 10 o 12 minutos, porque resulta que de repente se van a los 13, 14 y si el sistema está saturado, como que ya no lo pueden enviar. Ajá. Entonces, esa es la idea. Entonces vamos a tener el primer examen de fresa e introducción, el segundo examen, quedamos que era de rubus, de todo lo de frambuesa, zarzamora, híbridos, y el tercer examen de arándanos y kiwi. Bueno, entonces ahorita vamos a iniciar con el género rubus, ¿verdad? Que sería frambuesa, zarzamora e híbridos. También les comento porque alguna compañera me había dicho, les comento que ya envié a la académica la lista de los que se supone que ya quedaron en el curso, porque poco a poco fueron saliendo algunos y pues ya no asistieron. Yo supongo que ya se cambiaron de optativa. Entonces, en total creo que tengo 42 compañeros. Son los que quedaron finalmente en el grupo. Y ya, como me habían dicho en la académica que enviara la lista cuando ya supiera cuántos alumnos eran, pues ya la envié para que no vayan a tener problemas, sobre todo los que entraron después. Bueno, entonces vamos a iniciar con el género rubus. Ya saben, si hay preguntas, pues me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, el género rubus comprende zarzamoras, frambuesas y diversos híbridos, que vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso de México, hay principalmente zarzamoras silvestres, que son todas estas, ¿verdad? Hay en varios estados de la República, hay en Morelos, Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Michoacán, sobre todo el centro y hacia el sur, centro y sur. Hacia el norte yo no sé, ¿verdad? Pero creo que no he visto yo zarzamoras silvestres. Anteriormente decían que en México solo existen zarzamoras silvestres, sin embargo, en los últimos años se han encontrado algunas frambuesas, también silvestres, que identificó el doctor Redowski. Por allí 2, 3 materiales. Entonces, pues tenemos silvestres y tenemos cultivadas. Entonces sería la zarzamora. Entonces el género rubus, que pertenece a la familia Rosaceae, tiene aproximadamente 740 especies.
¿sí? 740 especies. Y dentro del género Rubus, bueno, en términos generales, a todas las especies que están en el género Rubus, en inglés se les da el nombre de brambles, así lo van a encontrar en inglés, que significa zarzas, traducido al español. Zarzas e incluye frambuesas, zarzamoras e híbridos, ¿verdad? Pero este es el nombre en inglés, brambles. Tenemos frambuesas, raspberry, zarzamoras, blackberry, y todos estos son híbridos y puede haber algunos más, ¿verdad? Todos estos son híbridos, loganberry, tayberry, sonberry, somelberry, youngberry, boysenberry, nesberry, phenomenalberry, etc. Puede haber muchos más. Y todas en conjunto más o menos suman 740 especies. Entonces aquí vemos frambuesa, zarzamora. Y estas que también se supone que están de manera natural, ¿verdad? Los dewberry. Y todos los que están con rectángulo son híbridos. Entonces aquí, por ejemplo, Phenomenal Berry proviene de una cruza de frambuesa por zarzamora. Loganberry, igual, frambuesa por zarzamora. Y luego así nos vamos, Tayberry, ya es una cruza de un híbrido que es Loganberry por frambuesa. Boysenberry, también de Loganberry por dewberry. Una natural y otra híbrido. Nesberry, frambuesa por dewberry. Youngberry, de dewberry por phenomenal berry. Luego tenemos Olaile Berry, de la cruza de dos híbridos, ¿verdad? Loganberry por Youngberry. Entonces es un híbrido de dos híbridos. Y luego Marionberry, de la cruza de este híbrido por este otro híbrido. Entonces, y así pueden encontrar un montón, quizá más, de híbridos entre frambuesas y zarzamoras, o de la cruza de un híbrido por otro híbrido. Ajá. Esperando que se unan otros. Estaba poniendo, güey. Por ahí alguien tiene el micrófono, no sé quién. Ajá. Bueno, hace unos años, pues estaban de moda estos celulares, ¿verdad? Que se llamaban BlackBerry, ya pasaron de moda, pues el mismo nombre que la zarzamora, ¿verdad? Entonces era el mismo nombre que la zarzamora, pues ya se quedaron atrás, ¿verdad? Ya los vinieron a sustituir otros, pero eran, en un tiempo, pues, eran los celulares más codiciados. Entonces, estas son algunos frutos de zarzamora silvestre. Vamos a ver más adelante, pero la diferencia entre frambuesas y zarzamoras es que en las zarzamoras el receptáculo queda dentro del fruto cuando se cosecha. Y en el caso de las frambuesas lo cosechamos sin el receptáculo, queda hueco. Es una zarzamora rastrera, ¿verdad? Que teníamos aquí en San Martín. Todavía hace un año había algunas plantas, pero seguramente ahora con huelgas y pandemia ya desaparecieron, ¿verdad? Entonces es Logan, el cultivar es una zarzamora rastrera. Y aquí tenemos otra zarzamora que es Brazos, que todavía sigue siendo una de las de moda. Y tenemos ahí en San Martín también de este cultivar. Observen, el receptáculo queda dentro del fruto. Tenemos otros frutos un poquito más alargados, otros de brazos. Y aquí vemos
las frambuesas y las zarzamoras. En el caso de las frambuesas, decíamos que queda hueco. Lo vamos a cosechar y el receptáculo se queda en la planta. Esa es la principal diferencia entre zarzamoras y frambuesas. Y bueno, en el caso de las frambuesas tenemos diferentes colores. Tenemos las rojas, que son las más comerciales. Hay negras, ¿verdad? Frambuesas negras, aquí se ve el hueco. Tenemos frambuesas amarillas y frambuesas púrpura. Las frambuesas púrpura provienen de la cruza de las negras por las rojas. Son híbridos de negras por rojas. Y de todas, pues las más comerciales van a ser las rojas, aunque se ha encontrado últimamente que tienen más antioxidantes las negras, son las que tienen más antioxidantes. Probablemente hacia el futuro se van a ir incrementando las superficies de frambuesa negra. Aquí vemos entonces las frambuesas, que se caracteriza porque el receptáculo se quedó en la planta. Lo vamos a cosechar hueco. La frambuesa amarilla, ¿verdad? Aquí antes en San Martín teníamos rojas, amarillas y negras. Teníamos, ¿verdad? Entonces, después yo conseguí algunas amarillas porque ya no teníamos. Se las había encargado por allá a los trabajadores. Era una hilerita y les dije, les encargo mucho esas, que no me las descuiden, porque nada más tengo esas plantas. Y pues sí, las descuidaron, no las regaron y murieron las plantas. También había unos surquitos de frambuesas negras cuando todavía el colegio estaba acá en San Martín. Entonces estas son frambuesas negras. Primero tienen color rojo y va cambiando poco a poco hacia el color negro. Y este es un híbrido de frambuesas por zarzamora. Pues los frutos, digamos, son bonitos, son alargados, ¿verdad? Sin embargo, no han prosperado mucho. ¿Por qué? Porque en el caso de las zarzamoras, ¿verdad? En el caso de las zarzamoras, hay una zona de abscisión. Una sola zona de abscisión que sería aquí, donde se une al pedicelo. Y en el caso de las frambuesas, hay muchas zonas de abscisión. Va a haber una zona de abscisión en cada una de las drupiolas, entre cada una de las drupiolas y el receptáculo. Entonces, en el caso de los híbridos, pues no se desprenden fácilmente de acá, ni se desprenden fácilmente de las zonas de abscisión de las drupiolas. Entonces, sobre todo si se quiere hacer cosecha mecanizada, pues es difícil. Es difícil y entonces no han prosperado mucho. Hay híbridos de Estados Unidos, también de Italia, de algunos otros países, ¿verdad? Pero no han logrado despegar mucho por esa razón, porque batalla para desprenderse un poco los frutos. Bueno, vamos a ver algo de historia. En el caso de las zarzamoras, pues se consideran nativas de varios lugares, de Asia, Europa, Norteamérica, Australia, África y Sudamérica. Se dice que tienen el origen geográfico más amplio que cualquier otro frutal. Y se han utilizado en Europa por más de 2000 años, principalmente de recolección. En el caso de las frambuesas rojas, se habla de diferentes orígenes de Asia, Europa y Norteamérica. Sin embargo, las rojas se acepta más que sean originarias de Asia, de unas montañas que se lleva el nombre de Ida, montañas Ida, y de ahí que les pusieron el nombre a la especie de Rubus idaeus, ¿verdad? Entonces se acepta más que sean de Asia. Los primeros registros de domesticación datan del siglo IV, ya tiene buen tiempo, ¿verdad? Los primeros registros del cultivo de 1771 y los primeros registros de mejoramiento
por los 50. En el caso de las frambuesas negras, son nativas de Norteamérica y su domesticación inició por 1800. En 1850 se liberó el primer cultivar con este nombre. En 1880 se inició el cultivo con 17 variedades en Estados Unidos y actualmente se cultivan menos que las zarzamoras y que las frambuesas rojas. No se ha expandido tampoco su cultivo. Probablemente a futuro se extienda un poco más porque han encontrado que tiene mayor cantidad de antioxidantes que las rojas. Entonces, ¿para qué se usan las frambuesas y zarzamoras? Dice, el jugo se ha usado para curar infecciones de la boca y de los ojos. Se ha usado para el dolor de muelas. Se dice que ayuda a la digestión. Se usa como remedio para la disentería. Las frambuesas y zarzamoras contienen altas cantidades de ácido elágico, ¿verdad? Que es un anticancerígeno. Y por ahí habíamos establecido una comparación de frambuesas, fresas, arándanos al principio en la introducción. Entonces aquí tenemos panqués con zarzamora, panqués con frambuesa, pastel de queso con frambuesas, pastel de chocolate con frambuesa, pastel de frambuesa y queso, pastelitos de frambuesa o galletitas, pay de frambuesa, tarta de queso y frambuesa, galletas con relleno de frambuesa, mermelada de frambuesa, mermelada de zarzamora, nieve de frambuesa, licor de frambuesa, jugo de frambuesa, tamales de zarzamora, que han de saber bastante bien, ¿verdad? Entonces, paletas de zarzamora, etcétera. Y también se pueden consumir como deshidratados, ¿verdad? Hay algunas granola por ahí que están sacando ahora que trae frambuesas deshidratadas y arándanos deshidratados. Entonces, que es toda una ciencia también la deshidratación, porque tienen que ser caminos especiales para deshidratarlo para no perder calidad de los frutos. Entonces, pero pues ya se incluyen por ahí en algunos otros, como el caso de las granolas, vienen frutos de frambuesa y los ve uno que están íntegros en cuanto a forma, pero los mastica y prácticamente es como si fuera el cascaroncito de la frambuesa, ¿verdad? Se convierte en nada. Entonces ya hay muy diversas formas de combinarlos. Entonces vamos a hacer taxonomía, especies y cultivares. Las frambuesas, la gran mayoría, son diploides. El número básico de cromosomas es 7, ¿sí? Entonces la gran mayoría son diploides. Sin embargo, hay por ahí algunos tetraploides. En tanto que en el caso de las zarzamoras, hay mucha variabilidad en los niveles de ploidía, van desde 2X hasta 12X. Una variabilidad enorme. Entonces, si decíamos que las frambuesas, las zarzamoras y los híbridos se les conoce con el nombre en inglés de brambles y en español de zarzas. Entonces, cuando nos referimos a zarzas, pues nos estamos refiriendo a todas las especies del género Rubus. Las zarzas pertenecen a las rosáceas, al género Rubus, ¿verdad? Este género se agrupa en 12 a 15 subgéneros y varias especies, como 740 especies, decíamos. El género se distribuye desde el círculo ártico hasta los trópicos. 3 subgéneros, que son Eubatus, Ideobatus y Silactis,
producen frutos comestibles. Entonces son mínimo el número de géneros que producen frutos comestibles. 3 de 15, ¿verdad? 3 de 15. Entonces, Eubatus incluye principalmente las zarzamoras y los dewberries, que son muy emparentados con las zarzamoras, ¿verdad? Y contienen aproximadamente 360 especies. Entonces, este señor en el 96, ya tiene un buen rato, considera otros 3 subgéneros para zarzamoras. Los considera él, pero hay otros autores que solo consideran Eubatus. Sin embargo, este autor considera otros 3 subgéneros que contienen a las zarzamoras, ¿verdad? Entonces, Caesis, Suberecti y Corylifoli. Él considera estos 3 más Eubatus. Hay otros autores que simplemente consideran Eubatus, no consideran estos 3. Ajá. Y de Eubatus es al que pertenecen las frambuesas, del color que sean, ¿verdad? Y contiene aproximadamente 200 especies de frambuesas. Y Silactis, que se les conoce como zarzas del Ártico, ¿verdad? Incluye 2 especies, Rubus articus y Rubus stellatus. Entonces aquí vemos los subgéneros. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, más 3, 15. Hay otros autores que estos 3 no los consideran, simplemente consideran a Eubatus. Entonces, y aquí va el número de especies que contiene cada subgénero. Aquí solo 1, 5, 5, 2, 14 Silactis, Orubatus 19, que son de las que contienen más. Este contiene muchos, Malacobatus, ¿verdad? Y de Eubatus decíamos aproximadamente 200 especies, ¿verdad? Que están consideradas como frambuesas. Y en zarzamoras todavía son más, como 360. Y muchos autores simplemente consideran Eubatus, mientras que otros, estos 360, por algunas características muy específicas, los dividen entre los 4 subgéneros. Ajá. Y son aproximadamente 740 especies. Entonces, algunos de los subgéneros con mayor importancia. Por ejemplo, subgéneros que son semejantes a las frambuesas y que a veces se usan para su mejoramiento están Silactis, Chamoebatus, Anaplobatus y Orobatus. A veces se llegan a usar para el mejoramiento de las frambuesas. Y otros subgéneros que tienen mucho parentesco con Eubatus, con las zarzamoras, y que también se pueden usar para su mejoramiento si han usado, es Malacobatus y Lampobatus. Entonces, puede haber también cruzamientos a nivel de subgéneros. Principales especies de Rubus. A las zarzamoras les vamos a llamar Rubus spp. Siempre se va a poner así, SPP. ¿Por qué? Porque es muy complicado saber de qué especie se trata. Sobre todo en las silvestres. Aunque hay mucha variabilidad, sería muy complicada identificar las especies. A menos que sea un taxónomo que se haya dedicado exclusivamente a este género. Tal vez ellos sí pueden identificar las especies, pero un taxónomo que se dedica a identificar todas las especies, pues no creo yo que pueda ser capaz de identificar las especies, porque ahí decíamos como 360, por lo menos. Entonces aquí en México pues hay muchas silvestres, hay mucha variabilidad, pero no sabemos las especies. Entonces, por eso se le pone siempre Rubus spp.
Y como las zarzamoras cultivadas también provienen de diferentes progenitores, pues también a veces resulta complicado y por lo tanto siempre van ustedes a encontrar el nombre científico de las zarzamoras como Rubus spp, para no errarle, ¿verdad? Entonces, en el caso de la frambuesa roja hay dos especies o subespecies más bien de frambuesa roja. Una que se llama frambuesa roja europea y otra que se llama frambuesa roja de Norteamérica. La europea es Rubus idaeus, subespecie vulgatus. Y la de Norteamérica, Rubus idaeus, subespecie strigosus. Y la frambuesa roja cultivada proviene de ambas, ¿verdad? De ambas, de la europea por la de Norteamérica. Entonces la cultivada pues simplemente es Rubus idaeus L. El Linneo, ¿verdad? Porque fue el primero que descubrió y el que clasificó a un montoncísimo de especies. Entonces, ese es el nombre correcto de frambuesa roja cultivada, Rubus idaeus L. Y en el caso de la frambuesa negra, su nombre científico es Rubus occidentalis L. En el caso de la amarilla, muchas de los cultivares de frambuesa amarilla provienen de mutaciones de las frambuesas rojas. Entonces, muchos autores le llaman también Rubus idaeus L. Sin embargo, hay otros autores que la pueden citar así. Rubus fuenicolaceus por Rubus idaeus, cuando provienen de cruzas, porque tienen dos orígenes las frambuesas amarillas. Puede provenir de cruza o puede provenir de mutaciones naturales. Y en el caso de las frambuesas púrpura, es un híbrido que proviene de la frambuesa negra por la frambuesa roja. Y se le ha asignado un nuevo nombre a la especie, que es Rubus neglectus. ¿Sí? Y aquí, vamos a ver adelante, siempre tiene que usarse como hembra la negra y como macho la roja. La cruza recíproca no funciona. Si usáramos esta como hembra y esta como macho, no funciona, porque hay un fenómeno que se le conoce como incompatibilidad unilateral. Y aquí tenemos varios híbridos y sus orígenes, ¿verdad? Phenomenal berry, zarzamora por frambuesa, van los cultivares. Este se generó desde 1905. O sea, también son bastante viejos los híbridos. Boysenberry, de la cruza de Loganberry por Dewberry, 1920. O Leilenberry, de este cultivar, ¿verdad? De zarzamora por este híbrido, Youngberry. Tayberry de zarzamora aurora por frambuesa. Loganberry, una cruza de estas dos especies. La primera es zarzamora, la segunda es la frambuesa roja, en el 83. Ya la mayoría de los híbridos son bastante viejitos, ¿verdad? Youngberry, ¿verdad? Entonces, de la cruza de Phenomenal Berry por Dewberry. Entonces decimos que algunos son híbridos de la cruza de híbridos, ¿verdad? Y hay otros híbridos más, son Berry, Tomelberry, Fertodi Botermo, este es italiano, ¿verdad? Entonces, pues hay una infinidad de híbridos, pero no han funcionado mucho. Aquí tenemos una gran cantidad de zarzamoras silvestres. Hay una gran variabilidad. Hay un compañero que hizo su tesis de doctorado en colectas de zarzamora y agrupamiento de las zarzamoras, ¿verdad? Entonces, ya tiene rato esa tesis de doctorado de horticultura. Entonces, él hizo colectas en Veracruz y Puebla, principalmente. Debe haber colectado más o menos como unos
más de 70 materiales. Estos son de esas colectas, ¿verdad? Frutos, digamos, pequeñitos, pero de buena forma, ligeramente alargados. Entonces, pues generalmente las zarzamoras silvestres tienen frutos más pequeños, pero podría ser útil todos los materiales silvestres para el mejoramiento de la zarzamora que cultivamos actualmente. Porque los cultivares, por ejemplo, brazos, ¿verdad? O tupi, que son las que más se cultivan ahora, pues vienen de Estados Unidos. Bueno, tupi creo que viene de Brasil. Pero nosotros podríamos hacer mejoramiento al cruzarlos con los silvestres, sobre todo para resistencia a enfermedades o algunas otras características. Sin embargo, sí resulta algo complicado, porque lo primero que tendríamos que hacer es ver niveles de ploidía de los materiales silvestres y luego ver si son compatibles con la zarzamora cultivada. Pero bueno, haciendo un programa de mejoramiento, pues habría que hacer todo eso y tal vez se puedan obtener buenos materiales. Entonces este fruto a mí se me hace de buena forma, aunque es ligeramente pequeño el fruto. En cuanto a los tallos, también hay una diversidad enorme en los silvestres. Por ejemplo, esta tiene aguijones y espinitas finitas, el tallo es, o la caña es café, en este es blanquecina y solo tiene aguijones, no tiene por lo menos muchas espinitas pequeñas como este. Y pues tiene espinas más o menos grandes, el tallo verde, ¿verdad? Y así como hay variabilidad en el tallo, hay mucha variabilidad en hojas y en frutos. Aquí vemos variabilidad en hojas, ¿verdad? Con hojas trifoliadas y con hojas con 5 folíolos. También en cuanto a la forma de las hojas, ¿verdad? También hay diferencias. En los tricomas también hay diferencias. Aquí vemos algo de diversidad de esos materiales silvestres. Por ejemplo, pues amarra muy poquitas drupiolas. Yo pensaría que este material es autoincompatible, por eso tan poquitas drupiolas. Podría pensarse en autoincompatibilidad. Hay unos que tienen más o menos buen fruto, como por ejemplo, ¿verdad? Son frutos de buena forma, aunque son pequeños. Hay otros, por ejemplo pues hay mucha irregularidad en el tamaño de las drupiolas, entonces no sería un material muy prometedor, digamos. Este es fruto redondo, pequeño, pues tampoco no mucho. Pero hay diversidad donde uno puede hacer selección y puede ocuparlos para el mejoramiento de la zarzamora cultivada. Aquí vemos frutos de zarzamoras silvestres, que luego hasta los llegan a vender por ahí en las carreteras, por acá por Morelos o por alguna otra parte. La frambuesa roja, ¿verdad? Que decíamos que es la más comercial. Y bueno, aquí vemos entonces, decíamos, el género Rubus, su género Idaubatus, al que pertenecen las frambuesas, y Eubatus, al que pertenecen las zarzamoras. Aunque aquí decíamos que hay otros autores que aquí consideran 4 subgéneros. Entonces, en Estados Unidos las agrupan. Por ejemplo, dicen tipos erectos, tipos rastreros del este, tipos rastreros del sureste, tipos rastreros del oriente o oeste y tipos impreverdes. Hacen grupos. Ellos establecen grupos de zarzamoras para Estados Unidos. Entonces, y dentro del subgénero Idiobatus, pues, decíamos que son las frambuesas. Aquí tenemos la frambuesa roja y amarilla, que algunos los consideran como Rubus idaeus, ambas. Porque decíamos que muchos de los cultivares son mutaciones que vienen de la frambuesa roja, aunque otros vienen de cruzas. La frambuesa negra es Rubus occidentalis y la frambuesa púrpura, Rubus neglectus.
¿verdad? Que es un híbrido de las negras por las rojas. Formas y tipos de zarzamora. Por la forma de crecimiento de las zarzamoras, tenemos zarzamoras erectas, semierectas y rastreras. Erectas, ahí vamos a verlas más adelante, ¿verdad? Entonces, hay una diversidad de cultivares, sobre todo Estados Unidos, que aquí en México no han prosperado mucho. Yo diría que Brazos es semierecta, aunque algunos lo consideran como erecta, pero no va a ser igual que los materiales que se clasifican aquí. Entonces, yo consideraría que sería semierecta más bien. Y rastrera, como el caso de la zarzamora Logan, que luego son guías que llegan a 2 metros o más. Y hay una zarzamora que antes se tenía también acá en San Martín, con espinas muy grandes, aunque no tenía buena calidad de fruto, pero eran guías hasta de 5 o 6 metros, ¿verdad? Entonces, hay de los tres. En cuanto a la presencia de espinas, hay zarzamoras sin espinas, que normalmente se cultivan poco. ¿Por qué? Porque generalmente no tienen tan buenas características de fruto, tienen algunos otros problemitas como más sensibles a quemaduras por el sol, a daños por frío, mayores requerimientos de frío. Entonces, no han prosperado tampoco tanto, pero sí hay muchos materiales sin espinas. Para cuestiones de manejo, pues sería mucho más cómodo. Y con espinas hay zarzamoras con espinas pequeñas, como Logan, espinas medianas, como el caso de Brazos, o espinas grandes, como el caso de Himalaya, que es la que les comentaba yo, de espinas grandotas y guías hasta de 5 o 6 metros. En cuanto al color del fruto, en zarzamora no hay tanta diversidad, va del color rojo oscuro al negro. Es como una gama, pero no hay tanta diversidad como ocurre en las frambuesas. Y el hábito de fructificación, pues anteriormente había solo productoras de verano, pero ahora ya existen materiales productores de otoño. Vamos a ver más adelante qué consiste cuando hablamos de productoras de verano y productoras de otoño, que también existen frambuesas. En frambuesas existen hace muchísimos años, pero en zarzamora son más o menos recientes. Estamos hablando probablemente de hace que será más o menos unos 20 años, cuando mucho, ¿verdad? Mientras que estas otras, pues tienen de toda la vida prácticamente. Entonces, este es en zarzamora. Aquí vemos diferentes especies de zarzamoras con espinas muy grandes, con espinas medianas, ¿verdad? Sin espinas. Y a veces, como vimos en las silvestres, tienen aguijones y tienen espinas finitas también en el mismo tallo, ¿verdad? Pero sí hay también sin espinas. Y los que tienen espinas grandes, pues hay con mayor cantidad, menor cantidad, varía, muy variable. Entonces aquí vemos las zarzamoras erectas, decíamos que Brazos y Tupi, casi yo las consideraría como semi-erectas, porque no son igual de erectas que estos otros materiales, ¿verdad? Estos se trajeron a México y se tuvieron un buen rato aquí en San Martín. En Michoacán se introdujeron, pero no tuvieron mucha aceptación. ¿Por qué no tuvieron mucha aceptación? Porque los frutos tenían características más o menos así. Unas drupiolas desarrollaban mucho, otras drupiolas casi no desarrollaban, y como para el consumo en fresco, pues no eran muy aceptados, ¿verdad? Entonces, ahorita las que más se cultivan en México, pues es quizá Tupi en primer lugar y Brazos en segundo lugar, que son muy parecidas, los frutos. ¿Verdad? Los dos los tenemos acá en San Martín. Hay una hilerita de Tupi de Brazos y casi ni se pueden distinguir uno de la otra porque son muy semejantes. Y todos estos otros cultivares tienen nombres de grupos indígenas de Estados Unidos, ¿verdad? Todos estos les pusieron
nombres de los grupos de indígenas que hay en Estados Unidos, que por cierto son muy protegidos. Los grupos indígenas en Estados Unidos son muy protegidos, tienen muchos privilegios, ¿verdad? Los atienden muy bien, casi no trabajan y tienen mucha libertad. Entonces ahí, estas las tuvimos acá en San Martín y también las tuvieron en Michoacán, pero no las aceptaron. Está Cherokee, Comanche, Cheyenne, Shawnee, Choctaw, Olaley y Navajo. Todas de grupos, nombres de grupos indígenas de Estados Unidos. Y en las semierectas, pues tal vez pudiera uno incluir aquí, hay diferentes criterios, pero pudiera uno incluir aquí a Brazos y a Tupi. Entonces, las zarzamoras que tienen, por ejemplo, esta thorn free, que tienen thorn free o thornless, son materiales sin espinas, ¿verdad? Todos los que lleven ese nombre, thornless o thorn free, libres de espinas, sin espinas. Entonces, de hecho, pues es el nombre del cultivar. Entonces, estos que no llevan thorn free o thornless, sí son semierectas, pero son con espinas. Por ejemplo, esta, con espinas, ¿verdad? Estas dos son sin espinas. Estas tres son sin espinas. También Smoothen es sin espinas. Esta la tuvimos acá en San Martín un tiempo. Smoothen. También es sin espinas. Entonces, de todas estas, solo este es con espinas. Y están clasificados como materiales semi-erectos. Y en las zarzamoras rastreras, que ya son guías muy largas, digamos, están estos materiales. También aquí hay una sin espina, siempre verde, ¿verdad? Entonces hay una diversidad enorme. Y por ahí todavía cuando Driscoll más o menos daba libertad de ver algo de lo que ellos hacían, ¿verdad? Pues por ahí hicieron algún mejoramiento, algunas selecciones ellos, ¿verdad? Que estos son los nombres de las selecciones. Son frutos bastante grandes, pues más grandes que Brazos o Tupi, y de buena forma, digamos. Entonces estas son zarzamoras obtenidas por Driscoll. Aquí vemos todos esos materiales, algunas características y el rendimiento que son en acres. ¿Qué es? No recuerdo si son libras por acre o algo así. Pero bueno, aquí están algunas características. Fruto grande y firme, muy grande y firme, mediano y firme, muy grande, firme y brillante. Son chicas, deformes, algo deformes, muy grande y firme, muy grande y firme. Algunas características así a grandes rasgos. Entonces aquí vemos algunos frutos de zarzamora que no tienen una muy buena forma, tienden a ser redondos, ¿verdad? Aquí vemos otros. Se fijan en el caso de las zarzamoras, brillan más que las frambuesas. ¿Por qué brillan más? Porque en el caso de las zarzamoras no tienen tricomas, las drupiolas. Y en el caso de la frambuesa sí tienen tricomas. Aquí vemos, ¿verdad? Brillan mucho. En cuanto a los cultivares de frambuesa roja y de frambuesa amarilla, también. De roja y amarilla, que estos son cultivares de la roja, pero en amarilla también hay productores de verano y productores de otoño. Entonces, algunos de los cultivares productores de verano, Mecker, Williamette, Malice Promise y Malin Exploit. Esta la tuvimos mucho tiempo aquí en Chapingo, ¿verdad? Esta producía frutos un poco más grandes que Malin Exploit. Entonces, y en las productoras de otoño, aquí tuvimos Heritage. Sin embargo, hay muchos otros cultivares. Ahorita en Michoacán, y en Jalisco, pues sí se cultiva mucho Autumn Bliss. Pero ya es un cultivar algo obsoleto también. De entre y porque aquí hemos tenido los dos, a mí me gusta más Heritage. Tiene fruto más grande, produce más. Sin embargo, tiene el inconveniente de que entra muy temprano a producción
perdón, muy tardía producción y la agarran las primeras heladas, ¿sí? Tarda en entrar a producción, está produciendo más o menos como por septiembre, octubre, está empezando, mientras que este empieza como desde junio, julio. Entonces aquí para cuando llegan las heladas ya tienen mucho tiempo que terminó la producción y acá no, acá los últimos frutos los alcanzan las primeras heladas. Algunos materiales también de Driscoll, que es Berrymex, la empresa que se dedica, pero pertenecía a Driscoll, ¿verdad? Que han estado muchos compañeros haciendo estancia y algunos de los materiales que ellos obtuvieron, ¿verdad? Que tienen estos nombres: Holyoke, Ambrosia, Pacífica y Maravilla. Entonces, este es Ambrosia, digo, son frutos de buen tamaño, buena forma, ¿verdad? Maravilla un poco más pequeño, Holyoke. Entonces, son materiales de Berrymex que pertenece a Driscoll. Hay también formas y tipos de frambuesa. Igual que en la zarzamora hay diversidad, ¿verdad? Entonces aquí en las formas de crecimiento tenemos materiales erectos y semierectos. En el caso de las frambuesas productoras de otoño son erectas y las productoras de verano semierectas. En cuanto a la presencia de espinas, hay de espinas pequeñas, como las frambuesas rojas y las amarillas, son de espinas pequeñas, y de espinas grandes, como las frambuesas negras o las frambuesas púrpura, ¿sí? Y hay materiales también sin espinas, pero esos, pues yo no los he visto a nivel comercial, pero aquí en un poco que hicimos de mejoramiento cuando todavía estaba el doctor Jorge Rodríguez Alcázar, que después se jubiló del colegio y luego se fue a Driscoll y ahora creo que se dedica por su cuenta, ¿verdad? Hicimos algo de mejoramiento y se obtuvieron materiales sin espinas de frambuesas. Entonces, pero se desecharon porque eran plantas que sí crecían muy alto y tallos muy vigorosos, se sostenían por sí solas, pero las cañas, pero producían nomás en la punta un poquito, tenía deficiencias de brotación por falta de frío, y dijimos, no, como que eso no sirve. Y se desecharon, pero a lo mejor como para cuestiones de enseñanza sí las hubiéramos conservado, pero bueno, en ese momento no lo piensa uno. Pero entonces también puede haber materiales sin espinas, para el caso de las frambuesas. En cuanto al color del fruto, pues decíamos que tenemos las frambuesas rojas, ¿verdad? Nombre en inglés: red raspberry, negro black raspberry, y púrpura purple raspberry, y amarillo yellow raspberry. Entonces tenemos 4 colores, ¿verdad? Y decíamos que la púrpura es un híbrido de negra por roja, ¿sí? Negra por roja. Y en cuanto al hábito de fructificación, hay productoras de otoño y productoras de verano y productoras de otoño. Vamos a ver más adelante cuál es su comportamiento, pero así en términos generales, las productoras de verano, si yo planto, por ejemplo, el mes que entra, van a crecer todo este año esas plantas y van a producir hasta mayo, junio del año que entra, ¿sí? En tanto que una productora de otoño, yo la planto también el mes que entra y me va a estar produciendo ya como por finales de junio o julio de este mismo año, ¿sí? Entonces, dicen que producen estas en primo cañas, ¿verdad? Así les llaman, aunque no es correcto, pero bueno, así le llaman. Entonces, estas van a producir, ¿cuántos meses después de que yo planto? Marzo, abril, mayo, junio, como 5 meses, si no es que menos, ¿sí?
Y en el caso de las de verano, van a tardar más de un año para producir. Sin embargo, bueno, estas de otoño, pues ambas tienen sus pros y contras. Estas, por ejemplo, las de verano, producen mayor cantidad. Estamos hablando a lo mejor, no sé, de unas 12 toneladas por hectárea. Mientras que estas van a producir 8 o 9 toneladas por hectárea. Entonces estas producen más, pero estas generalmente requieren soporte porque son semierectas. Y las de otoño generalmente no requieren soporte. Aunque cuando cargan mucho sí se llegan a doblar un poquito los tallos, ¿verdad? Pero el soporte, si es que requieren soporte, no va a ser igual que este. Este hay que amarrar una por una. En este no, simplemente ponerle alambres a los lados para que no se caigan y es más que suficiente. Ajá. Ventajas entonces de las frambuesas rojas productoras de otoño. Dice, presencia de cañas, vamos a llamarle cañas porque así le llaman los productores. Así se llama en inglés vienen en todos los artículos como canes. Sin embargo, sabemos que caña se usa como para las gramíneas, ¿sí? Sin embargo, pues se ha hecho costumbre de que les llaman cañas y aquí en México todavía peor, acuñaron los nombres en inglés y a las que están creciendo les llaman primo cañas y a las que están produciendo floricañas, ¿sí? Entonces, pues les seguiremos llamando cañas, aunque sabemos que no es correcto. Dice, la presencia de cañas erectas les permite sostenerse por sí mismas sin necesidad de soporte, ya decíamos. ¿Qué otra ventaja? El hábito de crecimiento erecto facilita la mecanización. No hay alambres y eso que estorben, ¿verdad? Se pueden obtener 2 cosechas por año. En algunos cultivares, vamos a ver más adelante, se pueden obtener 2 producciones en un año o en la misma caña, antes de que muera. Porque las de verano produce una vez y muere el tallo, muere la caña. Y aquí hay algunos cultivares que lo planto yo por ejemplo, Heritage, lo planto en marzo, estoy cosechando tal vez como por allá por octubre, septiembre, desde septiembre, agosto, septiembre, y producen en la punta de la caña. Le corto la parte de la caña que produjo y al siguiente año me va a dar una segunda producción esa caña en la parte de más abajo. Entonces se pueden obtener 2 producciones por año y 2 producciones por caña antes de que muera, ¿verdad? Es una ventaja. Dice, obteniendo una producción por año, se rejuvenece la planta. Pues sí, porque si produce y luego la corto al ras del suelo, entonces la van a sustituir brotes nuevos y como que fuera una poda de rejuvenecimiento, ¿verdad? Y por la época en que se produce, la fruta alcanza mejores precios en el mercado, bajo una condición de clima templado, aunque ahora ya con la producción forzada, ¿verdad? Ya se puede producir cuando se quiera. Entonces esta ya ahora pasa como a segundo término. Tiene algunas desventajas estas productoras de otoño y se producen frutos más pequeños y presentan rendimientos más bajos. Generalmente los frutos son de menor calidad ya que son más secos, o sea, tienen menos jugo y tienen un menor contenido de azúcares. Quizá por el momento en que crecen, cuando están creciendo los frutos de las de otoño. Pues si bien nos va, y es en los materiales precoces, como por julio, todavía ahí puede que sí alcancen niveles adecuados de azúcares, pero en cultivares tardíos como Heritage, que está produciendo por ahí en septiembre, ya no hace mucho calor, entonces no alcanza a subir mucho los azúcares del fruto y son como más insípidos, son como también un poco más secos. Ajá.
Cultivares de frambuesa negra y púrpura. Las negras, aquí hay algunos cultivares. El que teníamos nosotros acá en Chapingo era Allen, ¿verdad? Pero hay muchos otros cultivares. Frambuesas púrpuras, esas sí nunca tuvimos, ¿verdad? Entonces, claro, las hubiera podido uno hacer cruzando las negras por las rojas, pero nunca se hizo. Entonces, frambuesas púrpuras, royalty, brine wine. Ujú. Entonces, cuando se tenían todos estos materiales en Chapingo es cuando estaba todavía el colegio de posgraduados acá. Y después lo corrieron y se fueron a Montecillos y entonces ya pasó a todo a manos nada más del departamento de fitotecnia. Pero pues había más orden en ese tiempo. Yo les digo, por ejemplo, en el tiempo que yo estuve ahí trabajando en el colegio, pues tenía yo 2 trabajadores permanentes para atender frambuesas zarzamoras. Eran permanentes. Ahora hay 2 trabajadores, pero son para 15 profesores. Entonces, de plano no se puede hacer nada. Entonces, si no hace uno las cosas con ustedes, pues definitivamente no va a hacer uno nada. Más aparte, los trabajadores ya la agarraron como devoción, que sirva o no sirva, haya razón o no haya razón, se van a huelga todos los años. Entonces eso le da al traste a todo, ¿sí? Yo les digo, es falta de amor a la camiseta. Pues sí, pues no les costó nada. A ellos se los heredó el papá, el abuelo, el hermano, no les costó nada. Entonces, pues no hay amor por la camiseta. Y entonces, bajo esas condiciones, pues no se puede hacer nada, ¿sí? Entonces, nada que ver con aquel tiempo cuando todavía estaba el colegio. Tenían muchos trabajadores y luego había un velador permanente ahí en San Martín. Nada de que se robaron esto, se robaron lo otro. Por eso hasta podíamos hacer mejoramiento, ¿verdad? Porque estaba todo controlado. Estaba el velador allí día y noche. Uno podía salir de repente de viaje, dejar su carro allí 1 semana, 2 semanas, no le iba a pasar nada, porque ahí estaba el velador. Cosa que ya, pues ni soñarlo ahora, ¿verdad? Entonces, pues para que una institución pueda hacer investigación haciendo huelgas, creo que no procede. No procede. Y eso es gracias a la democracia. Yo les digo que la democracia para nosotros no sirve, ¿sí? La democracia es para poblaciones muy especiales, que razonan, que tienen conciencia, que aman su trabajo, cosa que acá pues no existe. Entonces, pues es las cosas muy, muy, muy diferentes a esa época. Entonces, bueno, aquí vemos frambuesas púrpura. ¿Qué hay con la producción mundial de zarzamoras y de frambuesas? De zarzamoras yo nada más no encuentro, nomás no encuentro estadísticas. Entonces, va a ser la tarea que les voy a encargar después, que los cuadros que yo les voy pasando de estadísticas los actualicen. Esa va a ser la única tarea que les voy a encargar en todo el curso. Después, entonces, para las diferentes frutillas. Entonces, actualizar esos cuadros. Esa va a ser la tarea. Y va a ser la única. Entonces, principales países productores de zarzamora. Aquí tenemos por países, ¿verdad? En Europa, Serbia, Hungría, Reino Unido, Rumania, Polonia, Alemania, etc. En Norteamérica, principalmente en Oregon, California, Texas, Arkansas, Georgia. Y en México el principal, que es Michoacán. Hay por ahí otros estados, pero es principalmente Michoacán. Y en Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, en Asia, China, como siempre, en Oceanía, Nueva Zelanda, y en Sudamérica, Chile, Ecuador y Brasil. Entonces, para frambuesa roja, igual aquí hay varios países, para Europa, que son muchos más, ¿verdad? Para Asia, Federación Rusa, Ucrania, Corea, China, en Sudamérica, Chile principalmente,
en Estados Unidos, Washington, Oregon, California, Canadá, Columbia Británica, en México, Jalisco y Michoacán, principalmente Jalisco, en frambuesa. Medio Oeste, Turquía, Irán, Israel, Lisboa, Palestina, en África, Egipto, Sudáfrica, Zimbabue y en Oceanía, Nueva Zelanda. Productores de frambuesa negra, principalmente en Asia, China, Corea y Norteamérica, en Oregon, en Estados Unidos. Y aquí vemos producción de frambuesa. Pues ya México anda aquí como en el tercer lugar, ¿verdad? Ah, no, perdón, como en el, no, lo superan estos otros, ¿verdad? Anda como en el quinto lugar. No le puse aquí el año, pero creo que esto es como de hace unos 3 años, más o menos. Tampoco es tan antigua la información. Entonces aquí está en superficie, principal productor, Rusia, ¿verdad? Y luego Estados Unidos. Entonces aquí Rusia, Estados Unidos, otra vez en cuanto a producción y en cuanto a superficie, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aquí México, pues sí está en tercer lugar en cuanto a volúmenes producidos, ¿verdad? Producción nacional de zarzamoras y frambuesas. En zarzamora, en México, ¿verdad? Tenemos en primer lugar Michoacán y en segundo lugar Jalisco. Entonces, y hay para abajo, ¿verdad? Jalisco, Colima, Baja California, etcétera. Pero Michoacán deja muy lejos al resto de los estados. Otra vez, bueno, el otro creo que es en superficie y este es en producción, pero guardan el mismo orden, ¿verdad? Entonces, pero supera con mucho Michoacán al resto de los estados. En cuanto a rendimiento, Jalisco, el principal con 12.6 toneladas por hectárea. Luego sigue Michoacán, Colima y de ahí para abajo, ¿sí? Entonces échenle más o menos 12 toneladas por hectárea. En fresa llegaba en condiciones de invernadero hasta 40. Frambuesa roja, superficie cosechada, ¿ya? Jalisco. Jalisco deja todos los demás. De ahí sigue Baja California y luego sigue Michoacán. En cuanto a producción, Jalisco, Baja California, Michoacán, en el mismo orden. Rendimiento, frambuesa roja, Baja California, con rendimientos más altos, hasta 17 toneladas. Le sigue Michoacán y luego Jalisco. Pero ya un rendimiento de 14 toneladas es bastante bueno, ¿verdad? En frambuesa. Bueno. Entonces, en frambuesas negras y de las otras, pues no he encontrado yo estadísticas a nivel mundial. Entonces, por ahí también, pues va a ser una terallita. Si alguien encuentra por ahí, pues me los puede reportar, ¿verdad? Pero va a ser difícil que los encuentren. Yo estuve buscando y no encontré, pero bueno, ustedes son mucho más hábiles para buscar en internet y puede que sí le encuentren. Si encuentran estadísticas en zarzamora, frambuesa púrpura, frambuesa negra, frambuesa amarilla, pues se van a ganar algunos puntos extras por ahí. Entonces, pues va a haber que actualizar estos cuadros. Estos han de ser como de hace 3 años, no creo que más. Por ahí tengo el año, pero no lo puse aquí.
Bueno, vamos a la descripción botánica de las plantas de zarzamoras y frambuesas. Vemos todo junto porque son muy semejantes. Son muy semejantes y no tiene mucho caso separarlos porque nos llevaríamos mucho más tiempo. Entonces, mejor vamos haciendo la separación entre frambuesas y zarzamoras. En cuanto al tallo, dice, las zarzas presentan vástagos vegetativos, sería el nombre correcto botánicamente hablando, vástagos en lugar de cañas, pero bueno, como todos les llaman cañas, pues vamos a seguirles la corriente y les vamos a llamar cañas, ¿verdad? Entonces presentan vástagos vegetativos y reproductivos conocidos como cañas. En los cultivares productores de verano, los vástagos son bienales. ¿Qué significa? Que un año crece y el segundo año mueren. El primer año crecen vegetativamente, el segundo año producen y mueren. ¿Sí? Y en los cultivares productores de otoño, los vástagos pueden producir una primera cosecha en el mismo año en que son plantados y una segunda cosecha al año siguiente. La primera producción se da en la punta de la caña y la segunda producción en la parte de más abajo. En los principales países productores de frambuesa, únicamente cosechan la producción de otoño, porque como cosecha la hacen mecanizada, cuando pasa la máquina perjudica mucho los tallos y entonces quedan dañados y no conviene mucho dejarlos para la segunda cosecha. Entonces los cosechan y los cortan al ras del suelo y vuelve a empezar de nuevo y así se van. Las espinas de las frambuesas son más finas y más flexibles que las de las zarzamoras en términos generales, ¿verdad? En términos generales, aunque las frambuesas negras y púrpura sí tienen también espinas grandecitas, pero todavía son más grandes las de las zarzamoras. Ajá. Y entonces dentro de las frambuesas, las rojas tienen, y las rojas y las amarillas, espinitas chiquitas. Las negras y las púrpuras, espinas más grandes. Entonces aquí vemos un cuadro comparativo, grosor de cañas, tamaño de laterales. Las laterales son las inflorescencias, pero en unas especies de rubos son cortas y en otras son largas. Entonces se les da el nombre de cañas. Por ejemplo, frambuesa roja productora de verano, las cañas son delgadas y cortas. ¿Cuánto tienen? De 5 a 30 centímetros, más o menos las laterales que le llaman. Las partes de abajo de la caña son más largas y hacia la punta son más cortas. Las frambuesas rojas productora de otoño están más gruesas, por eso se sostienen, a veces sin soporte, y más o menos del mismo largo. La frambuesa amarilla son delgadas, igual que estas, también son cortas, igual, mucho igual que la roja. Las frambuesas negras son gruesas y las laterales son largas, pueden llegar hasta 50 centímetros o más, ¿verdad? Entonces son más largas que estas otras. En las púrpuras tienen las mismas características que la negra, son gruesas y laterales largas. En la zarzamora erecta, las cañas son gruesas, ¿verdad? Y largas, hasta 1,20 de largo, más de 1 metro de largo. En el caso de las semierectas, son gruesas también y también son largas las laterales. Estaríamos hablando como de brazos tupi. En cambio, las zarzamoras rastreras son delgadas y las laterales son muy cortas, igual que las de la frambuesa, a no más de 30 centímetros, ¿verdad? Entonces, pero en las zarzamoras erectas son más de 1 metro o semierectas. Entonces, este es un cuadro comparativo de algunas características morfológicas de las diferentes especies. Entonces, en frambuesa roja y amarilla son cortitas, son espinitas finitas, ¿verdad? Que parece que no se entierran, pero sí se entierran. Ajá. Y las frambuesas negras son como aguijones, ¿verdad? Están más espaciados, pero son bastante grandes.
Aquí tengo una frambuesa roja, amarilla, ¿verdad? A esta le llaman caña fructificante. En Michoacán les llaman floricañas y a esta le llaman primo caña, ¿verdad? Que decíamos que no es correcto, pero bueno, desde el momento en que le llamamos caña no es muy correcto. Debería ser vástago fructificante, vástago vegetativo. Y aquí vemos el comportamiento de las frambuesas rojas productoras de verano. Entonces, sería el mismo hábito para las frambuesas amarillas, porque también en amarillas hay productoras de verano y productoras de otoño. Son muy semejantes a las rojas. Entonces aquí supongamos que yo planto en febrero o marzo. Vamos a ver después cómo se planta. Lleva un pedazo de tocón aquí. Pues, sobre todo para cuestiones de manipulación. ¿Sí? ¿De cuánto? Más o menos 20, 30 centímetros el larguito de este tallo. Entonces establece normalmente a raíz desnuda. La establezco a finales de febrero, principios de marzo, ya cuando las heladas van de salida, ¿verdad? Y le aplicamos agua y empiezan a brotar, a salir muchos brotecitos. Ya cuando empiezan a salir brotecitos, se poda al ras del suelo esta caña. Y ya me quedo solo con los brotecitos. Todo esto lo vamos a volver a ver cuando veamos lo de podas más adelante, pero bueno, un adelanto. Entonces, aquí yo me voy a quedar por cierta cantidad de estas brotes que van saliendo. Digamos, me quedo con este, con este, con este, con este. Y los que sigan saliendo de ahí para adelante se van a seguir eliminando todo el año. Y nomás me quedo con los 4. Estos 4 crecen, ¿verdad? Y así termina y luego empieza a tirar las hojas a fin de año. Entra el reposo. Y luego viene enero, más o menos como en febrero, empiezan a brotar. Aquí lo que se está marcando es un despunte para promover la brotación de estas yemas. Entonces, sale del reposo, brota, florece, y luego ya se viene la cosecha como mayo, julio. Entonces, están produciendo el segundo año. Acá la planté, crecieron, pero hasta el segundo año se obtiene la cosecha. Termina la cosecha y podo todas las que ya produjeron, las cañas, al ras del suelo. Y me voy quedando con otros brotes que van saliendo este año, ¿verdad? Aquí ya tengo brotes que están produciendo y brotes que están creciendo. Entonces, más o menos la misma cantidad para tener producciones regulares a través de los años. Entonces, debo de cuidar el balance entre los que crecen y los que producen. Entonces, aquí vuelven a tirar las hojas, se vuelve a repetir el ciclo. ¿Qué pasaría si aquí no dejo nada de brotes? Yo produciría un año sí y otro no, un año sí y otro no, un año sí y otro no. Y no es muy conveniente, ¿verdad? Entonces, pues están compitiendo aquí los que crecen con los que producen. Este es el comportamiento de las frambuesas rojas o amarillas, pueden ser productoras de verano. Esta es la plantación que se tenía antes ahí en San Martín, ¿verdad? Entonces es Malin Exploit, es una productora de verano. Observen que se requiere amarrar guía por guía, caña por caña, porque se caen. Y en las frambuesas rojas productoras de otoño, el comportamiento es un poquito diferente. Igual, planto finales de febrero, principios de marzo, salen brotes, me quedo con estos 3. Sigo eliminando todos los que siguen saliendo, me quedo con esos 3. Y estos 3 van a producir acá en la punta el mismo año, primer cosecha. ¿Sí? Ya cuando termina la producción le podo yo aquí y al segundo año voy a producir una segunda cosecha acá. Entonces ya entra el reposo. Aquí como producen la punta puedo tener una mayor cantidad de cañas, ¿verdad? Mayor densidad. Pero como el año que entra produce acá, tengo que abrir un poquito. Entonces, pues ya elimino una tercera parte de las cañas. Por ejemplo, esta sí la corto, produjo y la corto al ras. De tal manera de que entonces me quedo con 2, nada más. Ya se abre más porque la producción va a estar acá.
¿sí? Entonces hago despunte de la parte que ya produjo y luego quito algo de cañas, una tercera parte. Me quedo con estas dos y esas van a dar una segunda cosecha más o menos como por mayo-junio. Termina la segunda cosecha, las corto al ras del suelo, las que ya produjeron, y me quedo con las que crecieron este año para producir otra vez en esta misma época. Entonces puedo obtener 2 producciones por caña y 2 producciones por año antes de que muera la caña. ¿Sí? Este es Heritage, una productora de otoño. Aquí estamos más o menos como por estas fechas, ya como por febrero. Entonces, esta es la parte que produjo, digamos, en septiembre del año anterior. Se muere, le podo aquí y luego este año voy a producir acá, en esta parte. Y tengo brotes que vienen saliendo ese año. De aquí voy a hacer una selección para dejar una cantidad adecuada de cañas, ¿verdad? Entonces decíamos que no requiere soporte. Sin embargo, Heritage, cuando carga de manera abundante, sí se llegan a caer las cañas. Entonces, pues si le ponemos un alambre ahí nada más para sostén, uno de cada lado, a veces, muchas veces no es necesario amarrar, simplemente las encajona uno en medio de dos alambres. Entonces, esta es otra productora de verano que se manejó en algún tiempo y ahora es obsoleta, se llamaba Citadel, este cultivar. Entonces, este cultivar, observen, hay algo de arrosetamiento, productora de verano, pero si le aplicábamos ácido gibberélico, promovíamos que se alargaran los entrenudos, ¿verdad? Los entrenudos, estos se alargaban aplicando ácido gibberélico, y entonces, en lugar de comportarse como una productora de verano, se comportaba como una productora de otoño. Brotaba y se formaban flores y frutos en esta parte. Y entonces, con la manipulación de aplicación de ácido gibberélico, se comportaba como productora de otoño. Si no le aplicábamos ácido gibberélico, se comportaba como productora de verano. Entonces, ¿qué hay con las yemas? Dice, algunos cultivares producen 2 a 3 yemas por nudo. Entonces, hay una yema primaria y hay 1 o 2 yemas secundarias o accesorias. La yema primaria es más grande y produce un racimo de mayor tamaño. Las yemas accesorias pueden o no brotar, generalmente sí brotan en frambuesas y zarzamoras, y en caso de brotar producen de 1 a 3 frutitos. Aquí tenemos yema primaria, yema secundaria o accesoria. Las dos están en la axila de la hoja. Si las dos brotan, esta forma un racimo grande y esta forma un racimo pequeño. ¿Sí? Este es Heritage. Aquí vemos, ¿verdad? Un racimo grande y esta un racimo pequeño de 2 a 3 frutitos, con 2 a 3 frutitos. Pero si yo tengo 2 frutitos, pónganle en cada yema accesoria y multiplico el número de nudos por 2, pues va a incrementarse significativamente el rendimiento. ¿Cuántos nudos puedo tener que fructifiquen? Pues tal vez alrededor de unos 10. Entonces ya son 20 frutitos más, 10, 20 frutitos más, que es bastante significativo. Entonces aquí lo tenemos. En cuanto a las hojas, son palmaticompuestas, pueden ser de 3 o 5 foliolos. El foliolo del centro generalmente es el de mayor tamaño, sobre todo cuando hay 5. Los márgenes de las hojas son finamente aserrados, ¿verdad? Flores e inflorescencias. Las flores pueden ser blancas o rosadas, dependiendo de las especies, aunque en todas las especies de rubus cultivadas son blancas. Pero vimos que hay también muchos silvestres, algunos pueden tener algo rosadas. Y se ubican en inflorescencias largas que se les conoce con el nombre de laterales.
En las zarzamoras, las laterales son muy parecidas a las de las frambuesas. Dice, excepto que en la mayoría de los cultivares tienden a ser más largas. Ya habíamos visto que son más largas en las zarzamoras, sobre todo en las zarzamoras erectas. La inflorescencia es una panícula terminal o un racimo alargado corimbiforme. Cada inflorescencia contiene hojas y de 3 hasta 35 flores o más. Entonces, las laterales largas, pues sí, pueden tener muchos frutos. Las flores tienen 5 sépalos, 5 pétalos, 56 a 121 carpelos. Entre más carpelos tengan, pues va a formar un fruto más grande. Y si ubican sobre un receptáculo, a ese receptáculo, lo pueden encontrar por ahí de repente y no van a saber qué es. Le llaman torus, ¿verdad? Entonces le llaman torus. En frambuesas zarzamoras al receptáculo le llaman torus. Y esos carpelos están rodeados por verticilos de muchos estambres, 60 a 90 estambres. Las flores de las zarzamoras generalmente presentan pétalos y estambres más grandes. Son flores más grandes generalmente, pero decíamos que el principal criterio para separar frambuesas de zarzamoras es el desprendimiento del fruto, ¿verdad? Aunque generalmente las zarzamoras sí tienen flores más grandes. Todas las especies producen grandes cantidades de néctar. Muchos de los cultivares de zarzamora, las flores, en lugar de ubicarse sobre la caña principal, se localizan sobre las ramas laterales, ¿verdad? Sobre todo como en el caso de las frambuesas negras o el caso de las zarzamoras erectas. Entonces, esta es la lateral, una inflorescencia con hojas. Esto sale de una sola yema. Decíamos, en frambuesas rojas amarillas son cortitas, no más de 30 centímetros. En frambuesas negras, como de unos 50 a 60 centímetros, negras y púrpura. En zarzamoras erectas, más de 1 metro, hasta más de 1 metro. Y en zarzamoras rastreras, también son cortitas, de no más de 30 centímetros. Entonces, tenemos frambuesa y tenemos zarzamora. Y estas serían las flores, con muchos carpelos, muchos estambres. Ajá. Es una flor de zarzamora. Decíamos que generalmente son de pétalos y estambres más largos, ¿verdad? Más largos que las frambuesas. Entonces, estas son una zarzamora con espinas, ¿verdad? Sus frutos. Una zarzamora sin espinas. Y esta sería la flor, ¿verdad? Con muchos carpelos. Entre más carpelos tenga mejor. Muchos estambres. El receptáculo que sería este que le llaman torus, ¿verdad? Y también aquí los sépalos tienen espinas, ¿verdad? Igual que el tallo. Yo creo que por ahora aquí le vamos a dejar. No sé si hay dudas. Yo tengo una duda, doctor. Sí, sí. Bueno, es que he visto que en los tianguis, Ajá. cuando es temporada, sí es como más común ver zarzamora, Ajá. pero frambuesa casi no he visto o es muy raro. He Ah, visto, sí. pero más como Sí. en el Walmart y cosas así. Bueno, al menos acá en la Ciudad Ujú. de México. No sé a qué se deba, si a lo mejor se produce menos Ujú. o es más para exportación o el Es precio es que, más caro. ajá. Sí, es que las zarzamoras son mucho menos delicadas para cultivarlas. Las frambuesas son mucho más delicados, son frutos más delicados. La planta es mucho más sensible, la de frambuesa, tiene más plagas, más enfermedades, menos resistente a la falta de agua. Y en cambio la zarzamora como que es más rústica, tiene sistema radical más profundo. Este, y ahora sí que cualquiera la cultiva, ¿verdad?
la zarzamora, porque es muy aguantadora, y la frambuesa no, la frambuesa la descuida uno y ya llegaron los ácaros, o ya se marchitó o algo así. Entonces es mucho más fácil el cultivo de la zarzamora que de la frambuesa. Más aparte, también puede que luego en los tianguis lleven zarzamora silvestres. Entonces, pues zarzamora silvestre también hay mucha y frambuesas, pues habrá 2, 3 materiales que se han identificado por ahí, pero realmente no hay, pues prácticamente no hay así frambuesas silvestres. Ajá. Y el fruto de frambuesa, pues sí es mucho más costoso que el de la zarzamora. Mucho más, mm, un fruto, digamos, más fino, ¿no? La frambuesa es un fruto más fino, menos ácido. Este, me decía un compañero maestro, cuando yo propuse el curso como optativo, me decía, pues muy bien, muy bien. Tú te estás dedicando al cultivo de las frutas de los ricos. Pero ¿qué pasa con las frutas de los pobres? Las tenemos ahí olvidadas, ¿no? Entonces, ¿por qué no te dedicas mejor a cultivar tejocotes, capulines y eso, en lugar de cultivar frutas de los ricos? ¿Ya? Entonces yo decía, pues como que es un punto de vista ya obsoleto, ¿no? Ya a estas alturas ya es un punto de vista obsoleto. Si yo me voy a dedicar a cultivar, pues en el caso de las frambuesas, arándanos, pues me va a ir súper bien. Y en el caso de los tejocotes, pues yo creo que me voy a morir de hambre, ¿no? Entonces, y yo creo que no es válido porque, ¿qué está pasando con las frutillas? Pues les digo yo, los dueños son las transnacionales, Driscoll, Hortifruti y muchas empresas que se han metido más recientemente, pero empezaron Driscoll y Hortifruti principalmente. Entonces les digo, pues como que tampoco es correcto, porque pues ellos son los productores y nosotros somos los peones, ¿no? Pero bueno, son puntos de vista, pero yo creo que ya es un punto de vista obsoleto. Pero la razón de que haya más en los tianguis zarzamoras que frambuesas es principalmente eso. Es un fruto más económico, es un fruto, una frutilla mucho más fácil de cultivar, más aguantadora, etcétera, ¿no? Entonces creo, y además hay silvestres. Ajá. Ok, gracias, doctor. Sí, de nada. No sé si hay alguna otra duda. No hay dudas. Yo, profe, A ver, ajá. con la tarea, bueno, como que nos dijo que la ayudáramos, que Sí. si lo podría repetir. Van a ser los cuadros. Pero miren, voy a agruparlos después y luego se los voy a mandar y les voy a decir, esta es la tarea, actualizar estos cuadros. Ajá. Porque yo las estadísticas que tengo son como de hace más o menos 3 años. No sé si, bueno, a lo mejor ya van a ser 4. Entonces, pues la tarea va a ser actualizar esas estadísticas, sobre todo si hubiera información para el año pasado, pues sería ideal, ¿sí? Y si no, por lo mucho, para el 2019. Ajá. Entonces, ya después voy a agrupar todos los cuadros en un solo archivo y se los voy a mandar. Sí, porque ahorita no sabría decirte exactamente, tendría yo que agruparlos. Ajá. No sé si hay alguna otra duda. Pues si no hay más dudas, entonces ahí le dejamos y nos vemos pasado mañana. Y entonces quedamos que el jueves de la semana que entra haríamos el primer examen. Entonces, pues nos vemos, cuídense. Gracias, doctor. Hasta Sí, luego. hasta luego. Gracias, profe. De Hasta nada, a luego. ustedes, hasta luego. Hasta luego, Sí, profesor. hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego.